Para muchísima gente, el primer capítulo de la Biblia es, digamos, la base de todo. Pero, ¿y si en su idioma original se estuviera ocultando algo más que una simple historia de la creación? ¿Qué tal si desde la primerísima palabra, el hebreo antiguo nos estuviera revelando un plan muchísimo más profundo? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a explorar. La fuente que analizamos hoy sugiere que hay un mensaje cifrado, una historia completa que fue anticipada miles de años antes de que sucediera. Es un verdadero misterio, una mezcla de lenguaje y teología, y estamos a punto de meternos de lleno en él. Muy bien, vamos a adentrarnos en este misterio. Y la clave de todo, según este análisis, se encuentra en la palabra con la que arranca la Biblia hebrea, Bereshit. Casi todo el mundo conoce la traducción de Bereshit como en el principio. Y, a ver, es correcta. Pero, ¿qué pasa si vamos un poco más allá? Si desciframos el significado pictográfico de sus letras en hebreo antiguo, tal como se leían originalmente, la historia que emerge es radicalmente distinta. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Cada letra en el hebreo antiguo era básicamente un dibujo, representaba un concepto. Fíjense, Bet es una casa, un hogar. Resh es una cabeza, que simboliza a un líder. Aleph, que es un buey, representa fuerza y poder, y a menudo es un símbolo para Dios. Shin, los dientes, representa la idea de destruir. Yod es una mano, o sea, acción. Y por último, Tab, que eran dos palos cruzados y que significa una señal, un pacto, una cruz. Y al unir todos estos pictogramas, la conclusión del análisis es simplemente asombrosa. Bar, que es la unión de Bet y Resh, casa y cabeza, significa hijo. A esto le sigue Aleph, que representa a Dios. El resto de las letras completa la frase: será destruido por la obra de sus manos en una cruz. O sea, la historia completa del Evangelio codificada en la primera palabra de la Biblia. Esto sugiere que el plan de redención no fue una idea de último momento, sino que estaba, por así decirlo, tejido en la misma tela de la creación desde el principio. Pero la cosa no termina ahí. Este código no se limita a esa primera palabra. El análisis revela que las huellas del Creador se extienden por todo el primer versículo y van añadiendo capas de significado todavía más profundas. Pensemos en el verbo creó, en hebreo vará. Es una palabra única. Según el texto fuente en toda la Escritura, solo Dios es el sujeto de este verbo. Los humanos podemos hacer o formar, pero solo Dios puede vará, que significa crear algo a partir de la nada absoluta. Luego está la palabra para Dios, Elohim. Gramaticalmente es una forma plural, pero se usa con un verbo en singular, como en creó. Este fenómeno se conoce como el plural majestático y no sugiere múltiples dioses, para nada, sino que expresa la totalidad y la plenitud de los atributos divinos en un solo ser. Es una forma de expresar una majestad inmensa. Y finalmente, una palabrita que a menudo pasa desapercibida, et. Gramaticalmente solo marca un objeto, pero está formada por Aleph y Taf, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. La fuente conecta esto directamente con un título de Cristo en el Nuevo Testamento, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto sugiere su presencia activa desde el mismísimo momento de la creación. Pero el Génesis no es solo un texto con códigos lingüísticos. Su mensaje también revela un universo con un propósito claro, que contrasta muchísimo con otras visiones del mundo antiguo, y sorprendentemente, dialoga con la ciencia moderna. Esta tabla comparativa es muy reveladora. Mientras que los mitos babilónicos o egipcios describen un universo que nace del caos y la violencia entre dioses, Génesis presenta un único Dios trascendente que crea todo con su palabra. Y aquí, el punto crucial es la visión de la humanidad. No es creada como esclava, sino a imagen de Dios, con una dignidad inherente. Los astros no son dioses, son objetos funcionales. El documento argumenta que la ciencia moderna, lejos de refutar el Génesis, resuena con él. La idea de un universo que tuvo un principio, algo que hoy acepta la cosmología del Big Bang, es algo que este texto antiguo afirmó hace milenios. Además, el ajuste fino, esa increíble precisión de las constantes universales que permiten la vida, es presentado como una fuerte evidencia de un diseño intencional. Y todo este diseño cósmico nos conduce al clímax de la creación en el sexto día, nuestro propio lugar en el universo. La creación de la humanidad se introduce con un cambio notable en el lenguaje.
Por primera vez, Dios habla en plural, hagamos. Según el análisis de la fuente, esto no es un plural de majestad, sino que representa un diálogo deliberativo, una consulta entre el Padre y el Hijo, juntos diseñando la obra maestra de la creación. Entonces, ¿qué significa ser creado a imagen de Dios? No se trata de una apariencia física. La fuente lo define como un reflejo de los atributos divinos. Se trata de capacidades que nos distinguen de todas las demás criaturas. La capacidad de razonar, de discernir moralmente, de relacionarnos espiritualmente y de ser creativos, de transformar el mundo que nos rodea. Y con esta posición única viene una gran responsabilidad, lo que se conoce como el mandato cultural. Incluye ser fructíferos, llenar la tierra y gobernarla. Pero es clave entender que este gobierno no es una licencia para explotar, sino un llamado a ser cuidadores responsables, a desarrollar el potencial de la creación con sabiduría. Y al final del sexto día, después de crear a la humanidad, la evaluación divina cambia. Ya no es solo bueno, sino muy bueno. La creación, con la humanidad como su corona, está completa y cumple perfectamente el propósito de su creador. Es la declaración final sobre un mundo perfecto, sin defecto. Y así concluimos este viaje. Hemos visto cómo Génesis 1 puede ser leído como un texto con múltiples capas, desde un código profético hasta principios de diseño cósmico. Lo que nos lleva a una última reflexión. ¿Esta búsqueda humana de patrones y significado en textos antiguos no revela acaso nuestro profundo anhelo de encontrar nuestro propósito en el universo?